¿Está mal tomar café torrado? Bueno, con el auge de las cafeterías de especialidad aparece una discusión que nos interesa a todos. Y es, ¿está bien comprar el café en el supermercado? ¿Qué café tengo que comprar? Y acá aparece la discusión del café torrado. Y la respuesta es corta, sí, está mal tomar café torrado. Entiendo que el café torrado está prohibido en la mayoría de los países. Creo que Argentina es uno de los pocos países en el que no está prohibido. ¿Eso es así? Así es, de hecho son muy pocos los países que tienen habilitada su comercialización y esto tiene que ver directamente con los efectos que tiene en la salud. O sea, pensemos que el café torrado es un café que se tuesta con azúcar y es un grano de mala calidad que justamente el azúcar aparece para tapar ese sabor feo que tiene. Generalmente es un tueste muy alto y son muchísimos los factores negativos que tienen que ver con la salud del consumidor. O sea, me parece interesante tocar un poco el punto este que decís, un café de mala calidad. O sea, que justamente se tuesta con azúcar porque es un café, un grano de mala calidad, entonces con el azúcar se busca evitar, por ahí esconder un poco todos los efectos que va a tener cuando se tueste este café de amargor y demás. Ahora, como para que se entienda, ¿qué significa, qué quiere decir que es un café o un grano de mala calidad? Bueno, en este punto hay que entender lo siguiente. Cuando hablamos, por ejemplo, de café de especialidad, lo que se busca muchas veces, en realidad en la mayoría de las veces, es que el grano esté cuidadosamente seleccionado, que la recolección sea minuciosa, ver que todo esté controlado desde que se cosecha hasta que llega a tu taza. En el caso del café torrado, los granos que se usan son de recolección mecánica, son las sobras de los granos de mejor calidad y generalmente cuando se recolectan se suelen mezclar piedras, insectos, suele haber granos picados. Como el consumo del café es tan masivo, estos restos suelen ser muy numerosos y son los que se aprovechan para hacer justamente el café torrado, que además se le da un tueste muy alto para tapar esos efectos que tiene el grano. O sea, en parte, digamos, estaríamos diciendo que el café de menor calidad, que se termina tostando con el azúcar, justamente es de menor calidad porque de lo que es la cosecha, ¿no? De la cereza del café, no pasó por procesos tan rigurosos como si pasa el café de especialidad. Exactamente, es un grano que carece de trazabilidad. No sabemos qué pasa en el medio. A veces también se suele seleccionar de cafetales muy grandes, donde la recolección es masiva y se pierde este control de calidad, que es el que tiene, por ejemplo, el microlote que se usa para el café de especialidad. Y este es el café que básicamente se termina usando, o estos son los granos que se terminan usando más que nada para lo que es el café instantáneo, ¿no? Exactamente, nosotros cuando vamos al supermercado, si más bien hay muchas calidades de café, la mayoría son instantáneos, son solubles. Soluble significa que yo le puedo poner agua y ya está listo para tomar. Distinto sería si yo lo quiero preparar en algún método específico, como una B60, una cafetera de filtro. Pero en síntesis, este proceso que se le emplea al grano para que sea soluble y para que se pueda tomar directamente agregándole agua, tiene que ver con este tueste y este molido especial que se le da con azúcar para que no se note este sabor de baja calidad que tiene el grano propiamente dicho. Entonces, si volvemos a la pregunta original, ¿no? Porque quizás la pregunta también es como por ahí muy directa en ese sentido de si está mal. O sea, yo opino, no creo que esté bien o mal, sino que podría ser como es aconsejable o no, porque de hecho incluso acá juega en parte la salud. O sea, los países que prohibieron el café torrado, que es la mayoría en realidad, ¿por qué lo hicieron? ¿O por qué los países que lo habilitaron, por qué lo hicieron? Porque entiendo que los países que lo prohibieron tiene que ver en realidad y hay una intervención de los sistemas de salud. Claro, exactamente. De hecho, la OMS hace muy poquito eh, publicó que el café es una de las tres bebidas que está considerada saludable, que tiene efectos positivos para la salud. Ahora bien, acá estamos hablando del café de calidad. Cuando hablamos de café torrado, al exponerse a temperaturas muy altas, a un tueste con azúcares y encontrar todos estos efectos que aparecen en la recolección del grano que se usa, esos efectos se pierden y empieza a generar efectos nocivos para la salud. ¿Qué es lo que trae justamente que se regulen estas leyes de que se prohíba o se acepte la comercialización del café torrado? De hecho, el mercado en América Latina es tan grande que estos países, como es el caso de Argentina,
siguen comercializándolo por el volumen de consumo que tiene. Y acá entra un poco también nuestro trabajo de concientizar en por qué está mal consumirlo, porque generalmente uno está acostumbrado por la cultura a consumir este tipo de café y muchas veces se desconocen estos efectos que tiene sobre la salud. Claro. O sea que en síntesis, ¿no? No es que esté, va por ahí, mi opinión es, no es que esté mal, digamos, consumirlo. Después ya podemos entrar en un debate más por ahí desde el lado de la salud. Eh, pero quizás se podría decir que no es aconsejable tomar café torrado. Y ahí un poco también empieza a entrar el debate y esto que decías que está muy bueno de cómo estamos intentando, por lo menos desde nuestro lugar, con un café de especialidad o desde una cafetería de especialidad, concientizar de que yo sinceramente siento como que hay un trend en general, hoy por hoy, que la gente se está concientizando más de qué consume, qué comemos. O sea, no solo, o sea, desde el café, pero desde la alimentación también. Siento que hace unos años por ahí había menos información, o quizá la información estaba, pero no era por ahí de consumo masivo, ¿no? Y hoy por hoy como que siento que hay una concientización mucho más grande de lo que consumimos y el efecto que tiene en nuestro cuerpo, en nuestra vida diaria. Y ahora siento que el café está siendo parte de eso, que antes por ahí, esto de que solo 5 países del mundo habilitaron el café torrado, creo que ni se sabía. Y hoy por hoy es ya creo que un montón de gente que antes no, ya lo sabe. Ya sabe que che, el café torrado no es bueno. Esto de que ahora los sellos, aparecieron los sellos en los alimentos. O sea, creo que todo eso tiene que ver con un tren que está pasando que está buenísimo, que nos concienticemos mucho más de lo que consumimos. Y acá entra y el debate que estamos haciendo de que el café también, o sea, no solo los alimentos, pero las bebidas. Y esto que venimos a plantear de, o sea, el café torrado, que obviamente es hasta directamente malo para la salud, y por qué es tan importante también entender el proceso e ir en la búsqueda de un café de especialidad, ¿no? Claro, y ni hablar también que hay un cambio en la tendencia, de que la gente también aprende a consumir desde otra perspectiva, entiende los sabores, busca más complejidad en la taza, puede comparar el café de ciertas cafeterías o mismo los alimentos. A ver, siempre decimos que no es lo mismo ir a comer a un restaurante de lujo que ir a comer a un restaurante medio de paso, que está en una zona capaz más urbana. Siempre entender que la calidad del producto va a tener que ver con la sensación que nosotros nos llevamos en boca y todo lo que representa, porque va más allá de la salud, creo yo, también tiene que ver con lo que genera el café, ahora que abren café de especialidad en todos lados, bueno, también entender que vamos allá de que te tomes una buena taza de café o no, sino el ambiente que se genera, la cultura que hay detrás del café y cómo también uno se va educando en el consumo de ciertas bebidas o ciertos alimentos, no solo desde la salud, sino también desde el disfrute y entender también las notas, los sabores, meterse ¿Sabés a poquito qué? en un mundo un poco más complejo. Ahí dijiste, me parece algo clave, que abre un tema que estaría buenísimo ahora que toquemos un poco, que es esto de decir, ok, bueno, yo estoy en mi casa, hoy por hoy consumo café instantáneo, ¿no? También hay un cierto mito de que, bueno, si me muevo de café instantáneo hacia otro café por ahí de un poco mejor calidad, también va a repercutir muy fuerte en mi bolsillo. Quizás desconozco los métodos que yo puedo tener en mi casa como para preparar otro tipo de café, porque la realidad es que si estoy acostumbrado a abrir el café, ponerlo en la taza, tirarle agua caliente y revolver, por ahí también desconozco si, bueno, ok, quiero tomar un café de mejor calidad. Bueno, ¿cómo hago? O sea, ¿qué recomendarías vos como para decir, bueno, yo soy esa persona que hasta hoy consume café instantáneo y quiero dar un paso, tampoco quiero que sea algo que repercuta tan fuerte en mi bolsillo, en mi economía, o tampoco sienta que por ahí, porque yo hablo con mucha gente que siento que creen que si no hacen un curso de barista, por ejemplo, no van a poder consumir un café de mejor calidad en la casa. ¿Qué le recomendarías vos a esa persona como para decir, bueno, ok, quiero mejorar mi consumo de café, quiero tomar un café de mejor calidad y qué café puedo consumir y qué métodos en mi casa, en lo que yo tengo en casa, puedo utilizar para tomar un mejor café? Bueno, este punto es muy interesante y en primer lugar, los que les
recomendaría yo es que dejen de pensar que preparar un buen café es una ciencia súper exacta, porque si queremos hilar fino, sí, hay un montón de cosas que hay que aprender, pero la realidad es que si tenemos un buen café, lo podemos preparar en una media. ¿Sí? Hay filtros muy baratos, hay métodos muy baratos para empezar a tomar un buen café en casa. Ni siquiera hace falta tener la mejor cafetera, después va a depender de los gustos de cada uno. Pero en primer lugar yo les recomendaría que se animen a comprar un grano ya molido. Es más, si ustedes van a una cafetería como podría ser Mamba o cualquier otra cafetería de especialidad, pueden pedir que les muelan el café para el gusto que ustedes quieran o para... Disculpa, esto es importante, porque mucha gente también cree que dónde voy, dónde compro el café, o lo tengo que comprar en el supermercado, por ahí está también muy acostumbrada a comprarlo directamente del supermercado. Eh, por ejemplo, nosotros en Mamba, como decías, en general, si es un café de especialidad, debería darte esta opción que vos comentabas. Cualquier método que vos utilices en tu casa para preparar el café, seguramente por ahí no tengas un molino para molerlo. Pero vos podés venir, por ejemplo, a Mamba y pedir que te muelan el café para el método de preparación que vos tenés en tu casa. Exactamente. Mucha gente, de hecho, no tiene molino en la casa y siempre se dice que es mejor consumir el café recién molido. Ok, pero si yo no tengo el molino y no tengo el presupuesto ni la intención de incorporarlo, puedo pedir que me lo muelan en la cafetería. Nosotros siempre decimos que para comprar el café hay que ver dos cosas. La fecha del tueste, ¿sí? Que la cafetería o que el proveedor te diga qué día se tostó ese café. Y después asegurarse de que esté sellado para conservar las propiedades del café. Dónde está conservado, dónde se guarda. No es lo mismo tener un café ya molido de una fecha que desconocemos en una góndola de supermercado que tenerlo en la cafetería donde se cuidan las condiciones climáticas en las que se conservan, donde te lo molemos en el momento, o mismo también te lo puedes llevar en grano. Estas cosas son muy importantes porque al final va a tener que ver con el sabor del café que vos te vas a encontrar. Si yo tengo un café almacenado en cualquier lado y no tengo un control minucioso de las temperaturas a las que se expone, el sabor en la taza al final va a cambiar. Y esto también hubo un cambio reciente que por ahí antes no era tan común, ¿no? Porque recién mencionábamos, ¿no? Métodos de preparación, que uno puede ir a una cafetería y decir, mira, yo... Y por ejemplo, también hay veces mucha gente desconoce como, bueno, ¿qué métodos de preparación hay? Que yo siento que hoy por hoy también está mucho más al alcance. De hecho, lo hablábamos hoy más temprano, decíamos, hace unos años la verdad que era impensado por ahí comprarte una máquina de espresso para tu casa, ¿no? La realidad es que no había opciones. O sea, si vos salías a buscar al mercado, querés comprarte una máquina de espresso, a menos que la trajeras de afuera, de otro país, acá no es que el mercado decía, bueno, voy y tengo una máquina de espresso de esta marca, de otra marca, precios competitivos, o sea, era muy difícil. Con esto de que la cultura está cambiando y que todos nos estamos acostumbrando cada vez a querer tomar un mejor café, incluso, o sea, no solo cuando salimos a tomar un café, sino incluso en nuestras casas, porque la realidad es que es parte de tu vida, o sea, es levantarte y creo que el 90% de las personas se levanta y arranca el día con un café. Entonces, ahora todos estos tipos de métodos están mucho más al alcance y quizás también podríamos contar un poco cuáles son los métodos de preparación que existen para el café y cuáles por ahí son los más comunes dentro del espacio hogareño. Bueno, de hecho tenemos muchísimos métodos para preparar el café. Hay métodos más conocidos como la B60, la prensa francesa, después tenemos las máquinas de espresso, tenemos las típicas máquinas de filtro que se pueden comprar en cualquier casa electrodoméstico y muchísimos La más. moca italiana. Moca italiana, ni hablar. Ojo con la moca italiana, igual que no está reconocida como método de especialidad, pero es un método que lo encontrás en casi cualquier casa del país. Entonces, no es tan importante conocer todos los métodos, sino saber que hay siempre una opción para elegir. ¿Sí? Generalmente, cuando hablamos con las personas que están acostumbradas a tomar el café que hacía tu mamá, que hacían tus abuelos, se habla mucho del filtro de tela, el típico, que lo puedes conseguir en cualquier lugar, y es más que válido para tomarse un buen café. Lo importante acá es conocer también algunas cuestiones como la temperatura del agua, no usar el agua muy hervida, si la molienda es la óptima, que eso tranquilamente te lo pueden decir en la cafetería donde compras el café, no hace falta conocerlo. Igual medio que un poco en el camino vas aprendiendo porque te vas llevando a conocer más. Pero al principio siempre está bueno pedir la asesoría del barista o del comerciante que está en la cafetería donde vos vas a comprar el café. Eso también es el plus que nosotros decimos que tiene ir a comprar el café al café de especialidad y no al del supermercado. ¿Sabes que me encantó lo que dijiste cuando dijiste que el café se puede preparar en una media, ¿no?
Porque también pareciera que hay un mito de que no, pero de vuelta un poco lo que decía antes. Si me quiero tomar un buen café, tengo que gastar un montón de plata. Eh, y la realidad es que no. Entonces, esto de hablar dentro de los métodos, eh, que decías, o sea, porque también es importante a veces entender o las diferencias del café. O sea, ¿por qué existe el espresso, qué es el café expreso y qué es el café filtrado? Porque siento que en lo que es el hogar, eh, yo veo como esa gran diferencia que por ahí la gente ni siquiera lo sabe. ¿Cuántas veces nos ha pasado que viene alguien a comprar café en cuarto y lo quiere molido y le preguntamos qué método utilizan en la casa y te dicen, algunos saben, te dicen, no, tengo una máquina expreso, no tengo una prensa francesa, y otros te dicen, no, tengo la maquinita, y le decimos, y pones un filtro, sí, ok. Y entonces, porque la realidad por ahí uno también lo hace tan automatizado que no estaba pensando, es un café filtrado, o si tengo la mocha italiana, no, es más un estilo, un espresso, o sea, por ahí no está tan claro eso y a veces también está bueno, nos ha pasado le puedo poner el café filtrado de leche, por ejemplo, ¿no? Entonces por ahí también estaría bueno el que está buscando como también empezar a explorar de tomar un mejor café, un poco por ahí la diferencia del café expreso y el café filtrado. Sí, la realidad es que la mayoría de personas en su casa toma café filtrado sin saberlo, porque no conocen la terminología, no conocen el método. Pero la realidad es que, para diferenciarlo rápido, porque podríamos hablar una vida entera, el café filtrado es aquel que tiene mayor exposición al agua durante mayor cantidad de tiempo, y el espresso es un café que es muy corto, que está muy poco tiempo expuesto al agua y que tiene mucha presión para la extracción. Entonces, sí es verdad que para tomar un café expreso necesitas una máquina específica, por lo que nos lleva a entender que la mayoría de las personas toman café filtrado en su casa con distintos métodos. Lo que podríamos decir que más se asemeja al expreso, si bien obviamente decías que es un método de preparación por ahí que no está aprobado por la SCA como café de especialidad, solo por el punto de que la moca italiana no tenés control sobre la temperatura del agua, que es una de las cosas más, no sé si más importante, pero es unos puntos importantes para poder sacar un café aprobado por la SCA, es poder controlar la temperatura del agua. Pero bueno, sacando lo que sería una máquina, tener una máquina de espresso para poder sacar un espresso, creo que la moca italiana, siendo completamente accesible porque además hoy por hoy hay un montón de marcas que sacaron su versión de la moca italiana, eh, sería el método de preparación hogareño más parecido al espresso sin tener una máquina, ¿no? Exactamente. Más que nada porque es un café que está más concentrado al tener mayor temperatura y la cantidad y por la, La molienda, por la ¿no? molienda que se usa, que es muy fina, muy similar al espresso, se obtiene un café más fuerte, más concentrado y su sabor se asemeja más al espresso. Que en realidad, si no nos ponemos muy minuciosos, la gran diferencia es que no crea la misma crema. El sabor es muy similar y con leche suele quedar mucho mejor capaz que un café filtrado, que suele ser más acuoso, que parece más líquido, que genera otros sabores en boca. De hecho, esto está bueno porque trae un poco de colación para que después hagamos un video con estos métodos de preparación que uno puede tener en la casa, porque también después es, también muchos mitos, por ahí la moca italiana es, bueno, pongo el agua, pongo el café, la pongo en el fuego que hierva y pasa Sí, mucho eso, sí, ¿no? de hecho, mucha gente, mismo que viene acá a Mamba a comprar el café, no sabe cómo usar la moca italiana. Exactamente. Entonces por ahí también es un tema muy interesante, o sea, no solo hablar de los métodos de preparación, pero por ahí después podríamos hacer un video de cómo se puede, o sea, optimizar también cada método, ¿no? Porque no es lo mismo si vas a estar en tu casa con una moca italiana que si vas a estar con una prensa francesa, con alguna máquina de filtrado o incluso alguna máquina de espresso, que es ahí también donde uno obviamente en un café vas a encontrar máquina de espresso. También nosotros, por ejemplo, tenemos la Mocha Master, que es una máquina de filtrado. Pero bueno, eso va a ser por ahí más atípico en el espacio hogareño, pero si tiene una maquinita de expreso, ni hablar, que también, o sea, pueden utilizar todas las recomendaciones que hacemos en la misma máquina comercial, el método es exactamente el mismo. Eh, entonces está bueno como que me parece un poco esto de que estamos hablando de la charla, pero
Porque, ¿qué empezamos? Empezamos hablando del café torrado. Ahora ya estamos hablando de cómo se puede preparar un café de mucha mayor calidad en el espacio del hogar, ¿no? De la casa y los distintos métodos que hay. Eh, entonces me parece que está bueno como esto, un poco lo que volvíamos a decir, está cambiando la cultura de que realmente se está buscando tomar un café de mejor calidad y que está buenísimo también esto que decías de ir al café, ¿no? A la cafetería de especialidad y también apoyarse en todo el conocimiento, porque no es solo, bueno, voy y pido el café o a veces esto de, uy, si no sé de café, no quiero preguntar, porque no, justamente como ir y decir, che, bueno, mirá, yo, no sé, tengo una moca italiana, quiero tomar mejor café en casa, ¿qué café me recomendás? Y también incluso la preparación, o sea, la realidad a nosotros nos encanta cuando vienen justamente a plantear esto, como quiero comprar café, tengo estos métodos en mi casa o este método puntualmente, me gusta filtrado, me gusta expreso, lo que fuere, y qué café me recomendás y cómo puedo, ¿no? Como empezar un poco ese viaje que también no es, no tenés que venir sabiendo el origen, el varietal, qué beneficio tuvo ese grano, pues simplemente puedes decir, no sé, a mí me gusta el café más fuerte, a mí me gusta el café más dulce, más ácido, lo que fuera, y no, y apoyarte en el barista y en tu cafetería de confianza para ir aprendiendo un poco más también. Tal cual, y es más que válido porque al final del día hay que entender también que cada método tiene un propósito, cada varietal de los granos desarrolla más un sabor u otro y no es necesario saberlo, pero sí está bueno que nos apoyemos de la gente que capaz sabe más del tema, como los baristas, para que te vayan orientando hacia dónde puedes ir para al final del día disfrutar un café. Porque también está bueno esto que decías, Manu, que es una cuestión más cultural, la del café torrado, porque capaz nuestras familias nos acostumbraron porque es lo que conocían, es porque es lo que estaba de moda o lo que te vendían como café de calidad. Y hoy que se está explorando mucho más ese mundo, que nos damos cuenta y tenemos más herramientas para descubrir lo que es el café de buena calidad, tenemos también otro lugar para pensar en el consumo. Entonces está bueno, para no irnos muy por las ramas, está bueno que ustedes se apoyen de los conocimientos del barista, de la cafetería en la que suelen ir a tomar el café, que pregunten, porque a nosotros nos encanta, porque es lo que nos gusta hacer, nos encanta preparar café, y entiendo que pasa esto en todas las cafeterías, y qué mejor que ayudarte a elegir un café que te guste y que encima lo disfrutes y que no te haga mal a la salud. Sí, pues yo pienso esto que decías antes de por ahí cómo estábamos acostumbrados antes, y también la realidad, yo pienso unos años atrás, ibas al, por ejemplo, lo que yo creo que más se estila, y no sé si hoy seguirá, o sea, no tengo los números, no sé si seguirá siendo esa la tendencia, pero el café se compraba en el supermercado, en el almacén, o sea, no se solía ir a una cafetería a comprar café. Hace años, o sea, sí, por eso unos muy pocos que por ahí estaban muy metidos, pero era muy a ti. ¿Cuánta gente podías conocer vos o en un entorno familiar o conocidos que compraran café en una cafetería, en grano? Y la realidad, esto que decías de que estábamos más acostumbrados así, no existían las opciones. O sea, yo siento que vos ibas al supermercado y había dos cafés, o sea, dos marcas y todo instantáneo. Y hoy vas al supermercado y incluso empezó a aparecer este ahora medio famoso café instantáneo de especialidad, que básicamente, por eso que hablábamos, que también uno por ahí hoy va al supermercado y también se siente como con menos herramientas, decir, ok, bueno, hay un montón de marcas, un montón de tipos de café. A mí una vuelta estábamos en el supermercado, me hicieron una pregunta y me dijeron, ¿por qué vos, o sea, si vos miras el café instantáneo típico es un polvo, y es bien como si fuese un polvo? Y hay ahora algunos que vienen que tienen como, ya se nota que una formita más como de piedrita. Y me hicieron una pregunta muy válida que fue como, ¿por qué uno es un polvo y el otro es más una piedrita, pareciera, ¿no? Eh, entonces también yo siento que hoy uno, por ahí vas al supermercado y ves todas estas marcas, esto de que para de golpe ahora hay un café que es más premium. Sigue siendo instantáneo, pero es más premium. Ok, ¿qué significa? ¿No? Que es un poco, ¿no? Lo que decías vos, esto de la recolección, del proceso por el que atravesó ese grano y el proceso después final de hecho, por qué el café instantáneo es un polvo y por qué se puede diluir con el agua. Eh, pero digo, hoy por hoy pasa eso, que antes no pasaba, antes, bueno, voy, tengo dos cafés, son los dos instantáneos, había dos marcas, literal, en Argentina estábamos acostumbrados a las dos marcas más conocidas,
y no había todo esto. Entonces hoy por ahí uno también se siente como, ok, quiero explorar, pero tampoco sé si tengo tantas herramientas como para entender, para hacer tomar una buena decisión de cuál, ¿no? Por eso también decimos venir al café y apoyarse en el barista, que el conocimiento te lo está básicamente compartiendo, ¿entendés? Para que vos puedas tener esas herramientas. Tal cual, parte de la experiencia también que creemos nosotros que debería dar el barista o la persona que te atiende en la cafetería es justamente ayudarte a entender qué es lo que estás consumiendo y no quedarse solamente con lo que uno ya conoce previamente, porque la realidad es que el café es un mundo súper amplio, como decíamos antes, hay muchos métodos de preparación, hay muchas variedades de grano, tampoco tiene sentido romperse la cabeza en entender cuál es mejor, cuál es la diferencia entre uno y el otro, sino saber que hay que animarse a explorar, a probar distintos métodos, probar distintos granos y entender que el café bueno es el que te gusta, ¿sí? Porque también parece mucho esto de que no, porque este grano es muchísimo mejor que este que salió de tal lugar y el origen es más complejo y este sale mucho más caro. Y a veces el precio del café tiene que ver más con el cuidado y el origen que con el sabor en sí, porque al final del día volvemos a lo mismo. Si el café te gusta, está bien. Y nosotros predicamos mucho sobre el café especialidad, más que nada para que entiendan que hay un mundo de posibilidades que salen del café torrado de supermercado que todos conocemos, que bueno, siempre volvemos a lo mismo, hace mal a la salud, así que vengan y anímense a probar un café de calidad que les aseguro que si lo aprenden a preparar bien es infinitamente más rico. O sea que me parece excelente como para cerrar eso que dijiste. Al final del día, eh, el café es el café que te gusta. Porque después eh, hay un montón de recomendaciones, ¿no? El café filtrado, no le pongas leche por esto, por el que va con leche es el espresso. O sea, obviamente, ¿no? Hay toda una cultura y demás. Pero la realidad es que si te hiciste un café filtrado, le pusiste leche y te gustó, ¿cuál es el problema? Obviamente el fundamentalista del café, no le pongas azúcar. Todo esto ahora con los syrups y con los saborizantes y demás o el café frío y no porque el hielo, bueno, la realidad es que también al final del día es el café que te gusta, porque la realidad es que el café es una cultura, tomamos un café para compartir un momento, para charlar, para estar solos y leer un libro, reflexionar lo que fuera, siempre es un momentito el café. Y la realidad es que, bueno, es lo que vos disfrutes. Después hay toda una cultura y hay estándares, ¿no? Para café de especialidad y demás, pero me encantó eso para cerrar, que al final del día es el café que te gusta y como dijiste, vénganse a Mamba a probar un café de calidad en serio.